El maestro decía a la multitud, el reino de Dios se parece a un hombre que saca simiente en la tierra, duerme de noche, se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo sin que él lo sepa cómo. La tierra va produciendo la cosecha, ella sola, primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz porque ha llegado la siega. ¿Con qué se puede comparar el reino de Dios? Evangelio según San Mateo capítulo cuarto, versos 26 al 34. En las parábolas, en las enseñanzas del maestro de Nazaret, una parábola es tan útil que se convierte en una clave esencial para poder descubrir el misterio de Dios y el misterio de la palabra. Notas amables a la palabra de Dios, viernes 29 de enero, año 2021. Aleluya, aleluya, aleluya. La palabra de Dios hoy centrada en ese capítulo cuarto de el verso 26 en el Evangelio según San Marcos nos permite comprender esencialmente dónde está el punto de la palabra del Señor, del misterio, cómo saber, cómo interpretar, cómo es tan abierto Jesús de Nazaret para decir las cosas que le da la oportunidad a la gente de llegar a una interpretación a través de una pista, como darle pistas a las personas. Las parábolas tienen eso en la Santa Biblia, descubren la palabra de Dios y descubren el misterio de Dios, el reino de Dios dicho a manera de parábolas. Tiene un proceso y así es el reino de Dios. ¿Cómo pensar hoy en el tema del reino de Dios? O preguntarle a una persona qué es el reino de Dios. ¿Cómo vive un católico? ¿Cómo vive un creyente según el reino de Dios? ¿Y cómo va creciendo una persona espiritualmente de acuerdo al reino de Dios? Sigue un proceso, dice la Santa Biblia. Tiene unos tiempos y por eso el maestro de Nazaret va a decir cómo la parábola va a enseñar en qué consiste el reino de Dios. Y lanza la primera parábola y dice que se parece a una persona que coloca una simiente en la tierra, es decir, va y siembra una semilla y la deja que comience a producir. Y lanza la segunda, que se parece a un grano de mostaza, que es la semilla más pequeñita que brota. Y con muchas parábolas, dice la Santa Biblia, exponía la palabra de Dios a los discípulos y a la gente, y la gente lo entendía. Bien interesante esa manera de educar, de enseñar, de poder ayudarle a las personas, pero darle también la oportunidad a la persona de que la persona también participe de la predicación. Por ejemplo, el Papa Santo, San Juan Pablo II, en una audiencia general un 18 de marzo del año 1987, hablando del reino de Dios, y decía el Papa Santo en esa ocasión, en esa audiencia, es el tema central de la predicación. Decía San Juan Pablo II, el reino de Dios es el tema central de la predicación del maestro de Nazaret. El maestro de Nazaret, decía el Papa, presenta primero la parábola de un sembrador y proclama que el reino de Dios actúa ya en la predicación de Jesús de Nazaret. Y al mismo tiempo como que invita a contemplar la abundancia de los frutos que constituyen la riqueza. Por ejemplo, dijo el Papa, la parábola de la semilla que crece por sí sola subraya que el reino no es obra de un ser humano, sino únicamente es un don de Dios que actúa en el corazón de un ser humano que es creyente. Y así define la primera parábola el Santo Padre, la parábola de la semilla. Subraya eso y aparece otra parábola como advirtiéndole al ser humano sobre la cizaña y sobre el trigo y cómo distinguir lo que es bueno, lo que es malo, lo que sirve, lo que no sirve, lo que se puede y lo que no se puede. Ahí aparece el Espíritu de Dios.
Seguía el Papa en su audiencia explicando parábolas y llegó a una parábola que era la red para pescar y se refiere a la presencia operante de la salvación de Dios. Es decir, se halla también allí los hijos del maligno que escogen los buenos y los malos. En el reino de Dios está siempre la palabra del Señor. Y la parábola del tesoro escondido y la perla preciosa, decía el Papa, el valor supremo y absoluto del reino de Dios. Allí está el valor supremo y absoluto del reino de Dios. Ese es el Papa San Juan Pablo II, dándonos una idea bien interesante acerca de el reino de Dios. Es el tema central de la predicación de Jesús de Nazaret. El Papa Benedicto XVI, Papa emérito, un 17 de junio del año 2012, en un Angelus Regina Caeli, el Santo Padre hablaba del reino de Dios manejado desde la parábola e indicaba las razones del reino de Dios, de la esperanza y del compromiso cristiano. Decía el Papa emérito en aquella ocasión: las parábolas se refieren al misterio de la creación. Por ejemplo, esa primera parábola de la cual habla hoy el texto del Santo Evangelio, que siembra algo, la simiente duerme de noche, se levanta y la semilla germina y va creciendo. El Papa emérito dijo: ese es el reino, el misterio de la creación y la redención en el reino de Dios. La obra fecunda de Dios, el hombre es un colaborador del reino de Dios. Y cómo es de importante que la cosecha final nos hace pensar en la intervención de Dios en la vida de cada persona. Ahora, la segunda parábola utiliza también la imagen de una siembra, decía el Papa emérito. Sin embargo, se trata de una semilla específica que se llama un grano de mostaza, que es la más pequeña de todas las semillas. Y decía el Papa algo que me gustó tanto en esa predicación del Papa: la debilidad es la fuerza de la semilla. Esa es una frase muy contundente. La debilidad es la fuerza de la semilla. El partirse es su potencia como semilla. Y así el reino de Dios, una realidad tan humana, tan pequeña, tan compuesta por los pobres y humildes de corazón, por los que no confían, que tienen la fuerza para hacerlo. Somos personas débiles. Y entonces el Papa emérito decía: es como Dios confiarle el reino a una cantidad de gente temerosa, a una cantidad de gente que se impacta tan fácilmente, que no tiene la fuerza suficiente, y sin embargo a través de ellos llega la palabra de Dios al mundo, a través de una persona humilde, a través de un sencillo de corazón, a través de un Francisco de Asís, pleno siglo XIII de la historia italiana. Encontramos un hombrononón lleno de Dios y de la gracia de Dios, que lo deja todo, que abandona todo, que se convierte en ese hombre grandísimo que anuncia la hermandad, y así como lo predicó el Papa Francisco en su famosa encíclica Fratelli Tutti. Bien interesante el Papa emérito poniéndonos a pensar cómo Dios le confía su reino a todas las personas humildes, que no tienen fuerza, que pueden fallar, pero que ahí hay el trámite. En las dos parábolas hay como el crecimiento y el contraste, decía el Papa. El crecimiento que se realiza gracias al dinamismo de la semilla y el contraste que existe entre la pequeñez de una semilla y la grandeza de lo que lo produce. Oigan para dónde va el Papa. La grandeza de lo que produce y la pequeñez de una semilla. Bien interesante entender el reino de Dios, y entender el reino de Dios desde la sencillez, desde la humildad, desde el pecado, desde una persona que no puede hacerlo, pero Dios tramita su gracia a través de los seres humanos. Dios permite que haya personas que quizás en una sociedad digan: esta persona no sirve para nada, no tiene cualidades, y es la persona que se levanta y habla. Es eso lo que quiere indicar esas parábolas tan interesantes como es el reino de Dios. Y reino de Dios significa empezar a vivir de acuerdo al modelo de Dios.
Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.